Hoy vamos a montar Yutong. Se dice buenos días. Buenos días. Buenos días por la mañana. Buenos días por la mañana. Estamos aquí, Pili. Espérate. Hola, buenos días. Buenos días. Son las 12 de la mañana y estamos en el centro de Valencia esperando a montar ¿qué? Yutong. Una muestra de Yutong. Piensa en amarillo, piensa en Yutong. ¡Che! ¡El casco! ¡Che! Ahora Ahora. Los que nos carga Yutong. Se ponen el casco. Siempre así. Piensa en amarillo. El amarillo con el blanco. Baja. Déjalo con la muñeca. A ver, Antón, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Va. Estamos haciendo la escuadra del pared que vamos a montar de Yutong. Ah, vale. Vamos a hacer una pared de 1,80, ¿no? 3 piezas. 87,5 o 85,5. Madre mía, lo tienes medido todo perfecto. Muy bien, muy bien. Y estás escuadrando con la pieza de Yutong, ¿no? Un regle largo. Muy bien. Muy bien. O sea, parecería que simplemente vamos a hacer aquí un montaje rápido y no. La persona, Antón Basile, se lo está replanteando todo, sea la cosa más sencilla o la más compleja. Bien, no me tienes que espionar. Espionaje, ¿eh? No tienes que hacer espionaje. No, solo te van a ver 2.000 millones de personas y ya está, no te preocupes. No te preocupes. ¿Qué estamos haciendo, Antón? Ahora. ¿Qué estamos haciendo? Ahora estamos preparando un mortero Sí. para colocar la primera helada. Ah, vale, con mortero normal, ¿no? Mortero de albañilería. Lo suyo sería meterle un impermeabilizante, ¿no? Perfecto. No. Como solamente una muestra, Ujú. pues vamos a utilizar un poco los materiales que tenemos. Vale, perfecto. Pues venga, a por ello. Mirad una cosita, ¿veis cómo están los bloques así en plano? ¿Vale? Tiene su razón de ser, no nos apilamos nunca de canto, de pie, porque no queremos que se nos ensucie la parte que está en contacto un bloque con el otro. Puede ensuciarse, impurezas, lo que supone después son imperfecciones en la fidelidad de apoyo, que además que es un material, como veréis, va prácticamente sin puntas, entonces no tenemos margen de holgura de referencia para poder equivocarnos, ¿vale? Pues tenemos que intentar mantener limpio y veis el soporte como está, todo eso está bastante sucio. Entonces tenemos que intentar apilando de pancha, que digo yo, ¿verdad? Para que si no la permite que vaya en contacto la pieza con la otra, ¿vale? Eso lo veis. ¿Qué vamos a hacer ahora, Antón? Ahora tenemos que nivelar la primera helada. Lo estás poniendo de una forma peculiar, ¿no? Lo estás poniendo, no sé, Cada en el canto. pieza lo vamos a nivelar con un nivel especial Sí. de Yutong, que me gustaría también aquí en España que aparezca ese nivel también, Ajá. porque es un nivel de los Países Bajos donde se utiliza mucho Yutong. Entonces la primera helada tenemos que nivelarlo sí o sí con el nivel pequeñito para que la siguiente helada sea bien anivelada y bien colocada. Correcto, si arrancamos bien ya todo irá perfecto, ¿no? Exactamente. Y entonces vamos menos y trabajamos menos y me rinde mucho más. Perfecto. El rendimiento es mucho más. Como siempre el mensaje es todo el cuidado con la primera hilada. Yo estaba explicando hace un segundo por qué dejamos las piezas acostadas así de ladito para que no cojan imperfecciones los cantos estos de los bloques, estos, ¿vale? Porque esto es lo que va a estar en contacto uno con el otro, ¿vale? Veréis como el aplicador que tiene experiencia lo hace sin prácticamente ningún tipo de instrucción al respecto.
¿Vale? Bueno, pues seguimos. Entonces ahora sacamos, vamos a cuenta que las piezas son 25, pues le damos como mucho 27. Aquí también le damos 27. Cuerda que también es especial, que no tiene nada que ver con la cuerda de gorda, es una cuerda muy fina, especial para Yutong, es elástica, y entonces vamos a enganchar esa cuerda. Aprovechas las piezas para nivelártelo, ¿no? Aprovechando las piezas para nivelar la helada, la primera hilera. Como se nota, el que tiene kilómetros con la materia. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos el nivel a punto. Perfecto. Ahora. Estamos utilizando un mortero, como ha dicho Antón hace un segundo, quizá no es más apropiado, pero era el que nos hemos encontrado en la obra para poder utilizar y únicamente nos va a hacer pues, la función de apoyo y de nivelación, ¿de acuerdo? Siempre a mí me gusta ir con el canuto delante, con el macho, que así se mantienen las piezas mejor. Masa de goma. Damos la masa de goma y el nivel que hemos hablado antes. Buscando el nivel, ¿verdad? Buscando el nivel, sí. Insisto en que, fijaos, el cuidado no es porque lo estemos grabando, ¿eh? Yo prácticamente no le he dicho nada a Antón, simplemente él es su forma de trabajar. Y la forma holandesa, la forma holandesa de trabajar con ese material. Máximo respeto al material, aunque estemos trabajando con una muestra, ¿eh? Estamos haciendo una muestra. Insisto, el mortero que veis de arranque debería llevar un hidrófugo o utilizar alguna pieza para evitar el ascenso de humedad por capilaridad a las piezas, ¿vale? Como con cualquier tipo de fábrica, lo que siempre digo, no es porque sea Yutong, porque sea hormigón celular, porque debemos evitar el ascenso de capilaridad a un material, ¿vale? Que, bueno, no está en la situación más desfavorable para ese tema, estamos en un interior, una zona interna, intermedia, pero hay que hacerlo por sistema, y así no fallaremos. Dime. Ahora quitamos el material de parte delantera del Yutong para que no entre. ¿Te refieres aquí en sí, la... Sí, en la sí. Para que no entre mortero, la primera helada, entre las piezas. Ostras, qué curioso. Entre las piezas. Ahora llegas con la hembra. Llegamos con la hembra, por eso estaba recomendando antes que empezamos con el macho delante. Para fijar, para colocar mucho más fácil la segunda pieza. Ahora buscando el hilo que tenemos. Correcto. Siempre la mano tiene que aguantar la pieza de forma que podéis manejar la pieza con los 4 dedos y el dedo grande. Fijaos aquí. Muy bien. Y cada pieza se va nivelando la primera helada con el nivel pequeñito. Vemos el detalle del nivel pequeñito. ¿Veis? Está perfecto, macho. Está perfecto. Muy bien. En ese caso, aquí
no vamos a lijar porque usando el nivel se queda todo nivelado. Como lo podéis ver. Y otra prueba más auténtica es esta. A ver. Se va un pelín. Ahora ya está perfecto. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Seguimos. Siempre debajo de los bloques, la primera helada tiene que ser bien relleno. Retiramos el sobrante y lo aprovechamos, ¿no? Perfecto. Perfecto. Ahora otra vez retiramos el mortero delante de las piezas. Y otra vez colocamos la siguiente pieza. Utilizando una masa y un nivel pequeñito. La primera hilera cuesta un poquito más, pero después vamos recuperando el tiempo. Muy bien. Así que no... No tengan prisa, señores. Sí, no tenéis prisa, Hay que porque hacer las después no- cosas bien. Sí, señor. Ya tenemos una tercera pieza. Se coge el sobrante, se pone en el capazo. En sitio. Limpio y aseado. Muy bien. Hola ahí. Seguimos. Venga. Nos queda. Ahora viene. Porque... Ahora otra vez. Vamos a quitar el hilo. Hombre, ¿y entonces qué? Vamos a poner de nuevo. Ah, vale, vale. No sé que Sí, sí, sí. tenéis las pilas cargadas de este fin de semana. Sí, sí. Os presentamos ahora un montaje de YouTube. Oye, ¿y el sobrante de ahí? Que te he pillado, Ahí. Ahí. Ahora lo voy a quitar. Mira que los... Y ahora lo voy a quitar y encima voy a rellenar todo lo que... Eso, encima quedas mejor, va, que la gente que ve estos vídeos son puñeteros, Hay que estar preparados. Son compañeros. Muy bien. Compañeros que hacen bastante de ver aquí vídeos de obra, como no estarán cansados de ver ya obra. Pero es muy importante A ver. para rellenar la primera helada Sí. con el mortero muy preciso debajo de los bloques. Ya, ya. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos a por la última pieza. Estamos buscando el nivel. ¿Que vas a sacar otra vez la escuadra? El regle, Ah, vale, vale, vale. el regle mío. Entonces, ¿qué ha pasado? A Xavi, ver. mira, te voy a contar lo que ha pasado y lo que tengo que hacer porque tenía que hacerlo antes. Y lo vamos a contar, lo vamos a contar. A ver, ¿qué ha pasado? Vamos a contar a todos. Eso es. ¿Qué Antes pasó? de colocar esa pieza, tenemos ¿Sí? que cortarle el macho. Ah, Para que la otra pieza, sí, la otra pieza sí. se pegue a la otra. Correcto. Ah, y así no aparece el macho. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Que lo teníamos que haber hecho antes? Teníamos que haberlo hecho antes, perfecto. Ya. Ahora, como más que yo, pues lo haré ahora en directo. En directo, venga, va, vamos allá. A ver qué pasa. A ver, las manos del artista. Y que no se note, ¿eh? ¿Y con la lija no lo podías haber hecho? No, es muy gordo, ¿no? El serrucho es un poco más vasto, entonces poco a poco, Se moverá toda la pared ahora. realmente esa pieza, pero lo estoy manteniendo
mucha atención. Qué bien se corta, macho. Qué bien se corta. Luego tendrás que volver a comprobar niveles y todo eso, ¿no? Exactamente. Simplemente porque queda guay. Claro, mantener el serrucho porque Sin apretar. Sin apretar, porque teniendo los dientes Eso es. y el peso, pues Eso por inercia el corta. es. Eso es. Está guay, está guay. Muy bien. Dale caña, dale caña. Muy bien, señor. Oye, se ha quedado. Lo hemos conseguido. Se ha quedado espectacular. Vale, yo lo dejaría un poquitín, ¿o no? Sí, lo dejamos un poco. Sí. Un poquito. Lo que siempre decimos, el Eton es como la madera, ¿veis? Se puede trabajar como la madera, hace falta un poquito de manos expertas. La hija de Eton parece así de carpintero, pues lo que toca. Muy poco. Muy bien. Se queda ya espectacular, ¿veis? Ahora comprobaremos niveles y toda la pesca para ver cómo va. Probamos que la pieza sea otra vez en Su sitio, sí. Y con la maza, ¿no? Te ayudas y la vuelves a poner en el sitio. Sí, y como hemos hablado, con la posición de la mano, ¿no? de la mano, sí. Pues esos son detalles que la gente no... Ahora cuando volvemos... La gente se lo pasa. Sí. Pero es muy importante porque el Eton no es un material cualquiera. Necesita su atención. Su mimo. Hay que mimarlo. Hay que mimarlo, sí. Sí. Porque después vendrán los problemas. Vale, pero bueno, si se hace bien, que la gente no tenga miedo, que es un buen material, vamos. Exactamente. Pero Sí. siempre respetando las normas de colocación. Eso es. Vamos ahora con el Perfecto. ¿Qué vas a hacer, Antón? ¿A cortar? Sí, vamos a ¿Pieza? cortar la primera pieza Sí. para su colocación. Vale, para hacer la traba. Normalmente nosotros lo cortamos con la máquina, pero como estamos haciendo una prueba, pues hemos traído el serrucho. Correcto. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a mezclar el Procol, el material que se utiliza para colocar el hilo. La cola, ¿no? Mortero cola que decimos, la cola, me gusta mucho. Y lo haces con batidora a pocas revoluciones. ¿Cuántos litros de agua tienes que meter? Tenemos que meter 5 litros de agua a un saco de 5 o 6, creo. 5,5, Vale, 6, vale. tener una medida Vale. estándar. Vale, vale, vale. Y nunca que ponéis de más Eso es. o añadir. Eso es. Fijaos cómo tenemos ahí las cucharas, ¿vale? Preparadas ya para luego encolar los bloques. Hay que batir hasta que se quede la homogénea. Vamos completando un poquito más de mortero. Perfecto.
Antón, ¿estás lavando la pieza? ¿Estás poniendo pasta ya? Sí. Ah, mira. Qué guay. Simplemente con 2 puntos no lo encolas entero. Ajá. ¿Es suficiente así? Sí. ¿Y por qué no se encola entero? Pregunto. ¿Eh? ¿Por qué no se encola entero todo el... No hace falta. Pero podrían colarse entero, ¿no? Sí, podría colarse entero, pero como ya la cola se va a expandir y va a entrar dentro, por eso, y encima es de 10, ahora le quitamos, está la de la izquierda hasta mitad y la derecha hasta mitad. Vale. Perfecto. Vamos a hacer una nueva toma, vais a ver, para que se vea el uso de la cuchara dentada. Le he pedido a Antón que utilicemos la forma, ¿veis? Eso es. Con la llana dentada, uy, se cae. Está muy fluida quizá. No. Lo único es quitarle las rebabas, si puedes. Que así nos evitaremos la lija, ¿sabes? Aunque nos tocará venir a lijar mañana, si se puede. Eso me gusta, esos toques, para que se note. ¿Le quitamos aquí la rebaba de cola aquí abajo o no? Eso es. Eso es. Limpiamos el sobrante. Siempre con el nivel guiándote para llevarlo al sitio. Antón, fijaos, como después de una buena nivelación, ¿vale? Se nota la junta perfectamente recta, ¿veis? Genial. Muy bien. Ahora es el punto que llamo yo mecánico. La primera hilada ahora se está quedando todo perfecto. ¿Cómo? ¿Ya no compruebas el nivel? No, porque tenemos de 2 en 2 heladas, sí. Pero Vale. ya tenemos la primera helada abajo, que está bien. Vale, Ahora solamente vale. Perfecto. Muy no sé bien. cuántos de ustedes saben que Newton tiene una pequeña diferencia. ¿Cómo se nota las manos de un aplicador experto? Mira. Esto hay que pintarlo, ya está, Antón. Ya está, ¿no? Claro. Lo pintamos de blanco No ya. tienes poca faena. No tiene- Que no masille, que ¿Tienes tinte ya. amigos? Somos amigos del pintor. Una vez pasas la primera hilada, ya es relativamente rápido, ¿no, Antón? Oye, ese casco del revés, ¿eso qué quiere decir? Pues solamente cuando nosotros ponemos los... Como yo el halcón, ¿te acuerdas? Automáticamente vamos a currar. Bueno, que no conste en acta. Está quedando espectacular. Esta noche en Eton TV, Antón Basil de Broconfort cortando un bloque ahí sudando punta pala, ¿no? a punta mala. Y encima pones el último manual. Vamos a sortear un serrucho. A ver. El último manual, ¿no? Eso. Pues ahí vamos a perder puntos. Ah, pues sí. ¿Eh? Comenta Antón que tiene entre 3 o 5 segundos para colocar la pieza. ¿Qué es? ¿Por la adherencia del periocol, quizá? Espera, a ver que te vea. A ver.
3 y 5 segundos para colocar, para mover las piezas. Ajá. Es como si dijéramos el tiempo útil para poder manipular la pieza. Exactamente. Vale. ¿Veis? El encole vertical para recibir la traba. Una la trabamos, la otra la pegamos. La cazoleta del espesor del tabique repasamos para peinar el mortero cola. ¿Qué estás haciendo, Andor? Tengo unas rebadas, yo se lo estoy usando para que la esquina se queda uniforme y directa. Al tacto perfecto, ¿no? Sí. Cuchillo de afitar. Muy bien. Una vez acabado el trabajo, vamos a afinar. A Víctor este le puede hacer buen trabajo, eso no se va a quejar. Tú tienes que hacer buen trabajo a todos. ¿Eh? Tienes que hacer buen trabajo a todos. Por aquí por el exterior lo estamos dejando para que se quede casi perfecto para la pintura. Fijaos qué planito queda el paramento, es increíble. Y por dentro lo vamos a dejar con las puntas abiertas para que el cliente nos diga qué le gusta más.